Muy buenos días. Damos comienzo al seminario Propuestas para una post cosecha de cerezas casi perfecta y nuevo protocolo de exportación a China. Mi nombre es Benjamín Herreros, soy el jefe de comunicaciones y marketing de Proyectos Industriales Johnson y seré también el moderador de este webinar. Antes de comenzar, damos las gracias a las empresas que hacen posible este seminario, Aurora Australis y Proyectos Industriales Johnson. Dentro de los expositores contaremos con la presencia de Jerónimo Concha, ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica, con más de 25 años de experiencia en el rubro de producción y exportación de frutales, el cual se desempeña desde hace 2 años como gerente técnico de Aurora Australis, liderando al equipo de agrónomos en el acompañamiento de los productores que depositan su confianza en el servicio de exportación y comercialización que brinda a Aurora Australis. También contaremos con Sebastián Johnson, gerente general y socio fundador de Proyectos Industriales Johnson, quien partió hace más de 10 años con la unificación y hoy la empresa fabrica sus propios equipos y también ha diversificado su oferta, expandiéndose a distintos rubros, desde la post cosecha de cereza y uva de mesa, a través de la cadena de humedad, hasta los invernaderos, bodegas de vino, supermercados y otros. Dentro del programa del seminario que pueden esperar, iremos primero con la presentación de Sebastián, donde hablará sobre los 6 puntos de deshidratación de la cereza y dará las propuestas para una post cosecha de cerezas casi perfecta. Luego pasaremos a la segunda presentación, donde Jerónimo Concha hablará sobre el nuevo protocolo de exportación a China para resolver todas las dudas que surgieron posterior a su publicación. Y contarles también que las preguntas las haremos luego de cada exposición, donde se responderán todas las dudas que vayan saliendo de cada presentación. Como son presentaciones un poco distintas cada una, preferimos en vez de juntar las dos, vamos a hacer después de cada presentación las respectivas preguntas. Para eso va a estar habilitada la sección de preguntas y respuestas de Zoom. La pueden encontrar en el panel de control abajo, sale como Q y A, donde iremos recopilando sus inquietudes para hacerla al final de cada presentación. Vamos a dejar solo esta sección para ver sus preguntas y no el chat por un tema de orden, para hacerlo más ordenado. Ahora, antes de darle el paso a Sebastián, los quiero dejar con Jerónimo Concha, que se dirigirá a ustedes con unas breves palabras. Adelante, Jerónimo. Muchas gracias, Benjamín. Muy breve, solamente para dar la bienvenida a todos los productores que están participando en esta nueva reunión organizada por Aurora Australis, en este caso con la ayuda de la empresa Proyectos Industriales Johnson. Y simplemente desearles que pueda ser de máxima utilidad, que pongan harta atención a todo lo que les va a transmitir don Sebastián Johnson, y aprovechen la instancia del pregunta y respuesta que contaba Benjamín para tratar de resolver el máximo de sus inquietudes. Así que éxito, que sea una buena jornada, que sea de mucho provecho para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Jerónimo. Con eso, los dejo entonces con Sebastián Johnson para dar inicio a este seminario con la presentación Propuestas para una post cosecha de cerezas casi perfecta. Adelante, Sebastián. Buenos días a todos. Gracias por asistir a esta pequeño, como dice Carlos Tapia, conversatorio, donde voy a exponer varios puntos del concepto que diseñamos nosotros, que es cadena de humedad, relacionado a la post cosecha. Y el concepto de una cosecha casi perfecta. Nosotros a través del tiempo he logrado traspasar la cosecha entera a número. Y una de las características que tenemos en la post cosecha chilena en general, en la gran mayoría de los productos, es que nosotros caracterizamos la post cosecha, no la cuantificamos. El caracterizar es decir que es rápido, bonito, alto, verde, seco, aladito. Entonces, hay muchas veces que me pregunto cómo yo mejoro un rápido de un día, de un año para otro, o cómo yo mejoro un duro, o cómo yo mejoro un palito verde.
Entonces, una de las cosas importantes es traspasar y objetivizar lo más que se pueda la post-cosecha. La post-cosecha es una fórmula matemática. Se dan algunas cosas y puede dar un resultado, y si esas cosas no se dan, se pueden dar otros resultados. Entonces, por eso tiene el concepto de perfecto. Y el casi es porque yo lo puedo tomar o lo dejo nomás, ¿no? Entonces, para partir uno debiera fijarse parámetros. Todo tiene parámetros en la vida. Parámetros que tienen que ver con un rango alto y máximo y relacionado a cualquier cosa. Entonces, cuando yo me fijo esos parámetros, después tengo que medirlo, tengo que medir el parámetro. No me sirve nada caracterizar, tengo que medir, y cuando ese parámetro sobrepasa los límites inferior o superior, tengo que hacer algo. Una medida de contingencia, esa es la base del éxito. Fijarse el parámetro, medir, y cuando sale de los parámetros establecidos, tratar de con alguna medida de contingencia volver a lo normal. Y eso da siempre de un año para otro el concepto de mejora continua, y la mejora continua tiene relación al mejorar un número, ¿cierto? No una palabra, no una caracterización de algo. La radiografía de la cereza en Chile yo la dividiría en 4 grandes grupos. Uno es la producción, donde literalmente nos sacamos la cresta, o sea, ustedes, donde el nivel de inversión para lograr un objetivo, que es la fruta que pueda viajar, es altísimo, y ahí entra todos los conceptos. Yo no soy especialista en producción, pero la regulación de carga, buena relación fruta-hoja, balances nutricionales, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay que tener en cuenta que la calidad de la fruta se hace aquí. La post cosecha no aporta en nada, no aporta en nada a la calidad de la fruta, solamente, aunque parezca raro, retarda su muerte, ¿no? Mucha inversión, mucho tiempo. Después nos vamos a otro rango, que es el tema de la cosecha. En la cosecha uno podría definir en tiempo entre 0 y 8 horas, donde podríamos hablar que la deshidratación, casi en esta etapa está el 60% de la deshidratación de la cereza. Es una etapa que actualmente no le damos mucha importancia, ya que la deshidratación o otros procesos productivos son medio asintomáticos. Si no tenemos un instrumento que los vaya midiendo, no nos damos cuenta que están ocurriendo. Ese es el problema de todas las cosas asintomáticas que necesitamos creer, o sea, necesitamos tener un poquito más de convicción de las cosas. Cosecha podríamos tener un 11% de deshidratación, en centros de acopio es donde más ocurre la deshidratación, 30, 33, el tipo de transporte, de acuerdo al tipo de camión utilizado, podríamos llegar entre un 10 y un 15%. Yo creo que en esta etapa el área de cosecha es donde el tiempo es más corto y es donde le dedicamos porcentualmente la menor inversión para lograr un objetivo. Yo creo que deberíamos mejorar un poquito ahí. Ahora, no son cosas grandes, y muchas veces que esa inversión está relacionada no solamente a comprar cosas, sino a elementos que nos pueden hacer que los procesos productivos sean más eficientes. Después viene el área de la planta, donde podríamos tener entre 0 y 48 horas, donde la inversión para lograr un objetivo es altísima, ¿no? Yo creo que ahí están todas las plantas. Si uno se mete en una planta en funcionamiento, es como que si viniera de la NASA, ¿no? Son de mucha tecnología, entonces uno ve que le meten plata a la cuestión, le meten inversión. Y ahí podríamos hablar que estamos dentro del 30%, 35%, y después el transporte. El transporte marítimo es el otro gran rubro, donde tenemos entre 22 y 30 días, y donde la inversión para lograr un objetivo también es alta. Los transportes, los Cherry Express o los Asia Express no son más baratos que los antiguos. Entonces, nosotros le estamos metiendo inversión, y todo esto tiene relación al concepto de la mejora continua. Entonces, debemos visualizar bien estas 4 etapas, y la gran diferencia es la cantidad de tiempo versus el nivel de inversión que nosotros tenemos o utilizamos para lograr un objetivo. ¿Cómo se disminuye la deshidratación? La deshidratación se disminuye, antes de saber cómo disminuirla, deberíamos saber por qué se deshidrata la cereza, por dónde pierde el agua, y en qué etapa del proceso ocurre. No, el proceso de la cereza es bien largo, ¿no? Desde que yo la cosecho hasta que se la come algún chinito deben pasar por lo menos más de 40 días. Entonces, no se da en todas partes de la misma forma, y al final tenemos que tener soluciones prácticas. Aquí este tipo de conversaciones tienen que tener un fundamento práctico, tienen que tener un fundamento en la cual yo termine esta charla y puedan poner en práctica las cosas. ¿Por qué se deshidrata? Esta es clave.
Es clave y no es tan difícil, cada vez me sale más fácil explicarlo. La deshidratación es un proceso físico, ¿cierto? Es físico y el significado de la palabra deshidratación es la relación que existe entre la cereza y su ambiente. Esa relación, que es física, es la que nos va a ir diciendo si hay deshidratación o no la hay. Entonces yo tengo que comparar esas dos relaciones, ¿no? ¿Y qué es lo que se compara a través de la presión de vapor? Que es algo bastante simple, pero súper importante entender. Nosotros, si tiene un problema físico, debiéramos atacar con herramientas físicas. Entonces, la presión de vapor se obtiene con la temperatura y la humedad de las cosas. Yo esto lo explicaba antes en la tabla psicométrica, pero cada vez es más fácil con aplicaciones donde yo puedo meter ahí la temperatura y la humedad y al final me da la presión de vapor. Esta es una aplicación del teléfono común y corriente donde me es muy fácil sacar estos parámetros y ahora nos empezamos a dar cuenta que empezamos a cambiar los adjetivos calificativos por números en este caso. Y lo chulo de la presión de vapor es que conjuga las dos cosas, conjuga la temperatura, que hay muchas veces que nosotros la analizamos de forma separada la humedad, o hay otras veces que analizamos la humedad relativa de forma separada, y eso es un error. Nosotros debiéramos mezclar, por así decirlo, estos dos elementos, que es la temperatura y la humedad, y sacar un factor, ¿no? Y ese factor se llama presión de vapor, y ese es el que se compara. Entonces, como la relación, la deshidratación es la relación que existe entre la cereza y su ambiente, como en este caso podríamos definir un ambiente que es un centro de acopio, debiéramos sacar la presión de vapor de ambas partes, por la temperatura. En el caso de la cereza, debiéramos sacar la presión de vapor, necesitamos la temperatura y la humedad, y empezamos a ver, para medir la temperatura necesitamos un termómetro de pincho, y empezamos a ver cuáles son los elementos que efectivamente no tenemos en los campos y debiéramos empezar a tener. Medir temperatura de pulpa. No para medir y para decir, oye, chuta, que está alta o que está baja. Es para hacer algún análisis, un pequeño análisis para saber qué es lo que hago. Entonces, tenemos la temperatura y para respecto a la humedad de la cereza, es una constante que siempre es 100% porque se mide entre los espacios intercelulares. Y con estos dos datos, nosotros sacamos la presión de vapor a través de la aplicación que les mostré en el teléfono. Y eso nos dice que nos da 4,2 kilopascales de presión. Ahora nos vamos al otro lado, al ambiente. Es la relación que existe entre la cereza y el ambiente. Entonces, hay que medir la temperatura del ambiente y la humedad relativa al ambiente, y eso se mide con un termohigrómetro, con estas cositas, ¿no? Con estas cositas que miden temperatura y humedad. Entonces, nuevamente, empezamos a decir que hace frío, que hace calor, lo empezamos a medir con los números, ¿cierto? Y sacamos la presión de vapor. Acuérdense que la presión de vapor se saca con la temperatura y la humedad de las cosas. Y ahí da 1,2 kilopascales. Entonces aquí es la relación. Ahora tenemos que hacer esta comparación. 4,2 kilopascales como tuviéramos una barrita de ese porte, y 1,2 kilopascales es una barrita de este porte. Entonces la ley física dice que la humedad va desde donde hay mayor presión, desde aquí, a donde hay menor presión. Eso quiere decir que la fruta, cualquier tipo de fruta, le está entregando humedad al ambiente, ¿cierto? O podríamos decir que el ambiente es el que le está robando humedad por esta gradiente de presión de vapor, ¿no? ¿Cuál es la esencia de esto? Y volvemos a los números. Tenemos un número aquí, tenemos un número acá, tenemos muchos números, ya no estamos usando muchas palabras. ¿Cuál es la esencia del mejorar la deshidratación? Es esta: aumentar la presión de vapor del ambiente de forma artificial. Cuando yo modifico esto, donde hipotéticamente la fruta tiene 4,2 kilopascales y el ambiente de alguna forma logro a 4,2, la deshidratación es cero, matemáticamente es cero. Es decir, cuando logro ciertas cosas, la deshidratación puede existir, y cuando no las logro puede que sea cero. ¿Y qué tenemos en consideración para eso? Podríamos influir sobre la temperatura de la pulpa, podríamos influir sobre la temperatura ambiental y podríamos influir sobre la humedad relativa ambiental. Con los sistemas de humidificación y varias otras cosas logro eso. ¿Por dónde se pierde el agua? Aquí le estamos inyectando aire a una cereza
y vemos que tiene cualesquiera hoyos. Y esos hoyitos, en términos coloquiales, son las lenticelas o los espacios intercelulares. Entre una célula y otra, en la unión de una célula y otra, normalmente se dice que es semipermeable al vapor de agua. Entonces, es un paso de respiración o de transferencia gaseosa entre el interior y el exterior, ¿no? Y eso quiere, y las lenticelas también. Las lenticelas son como las esmanas de la estoma, pero con la particularidad que no se pueden abrir y cerrar como la estoma, sino que están siempre abiertas. Y estos son los dos elementos que uno podría decir que por donde se pierde el agua. ¿Y en qué proceso es productivo? Yo a través de los años que llevo visitando, yo aprendo bastante de los clientes, me di cuenta y evaluamos y caracterizamos muchos campos donde les llamamos los puntos de deshidratación, es donde ocurre la deshidratación en cereza. Una en el campo, en la cosecha, otra es en los acopios, otra en el transporte que hay desde los acopios a la planta, en la recepción en planta, en las cámaras de materia prima y en el transporte marítimo. Esos son los 6 puntos de deshidratación donde nosotros debiéramos conocerlos muy bien. Ahora, acuérdense que la deshidratación es la relación que existe entre la cereza y el ambiente. Si yo aumento, como en el caso de acá, esta presión, si yo logro que las dos sean iguales, es decir, 4,2 kilopascal y esta sea 4,2, la diferencia entre 4,2 y 4,2 es 0. Y eso se llama el déficit de presión de vapor. Cuando yo logro esta igualdad entre la presión de vapor de la cereza y alguno de sus ambientes, esa se llama déficit de presión de vapor, que es 0. Eso quiere decir que mi objetivo es que lograr que el déficit de presión de vapor del proceso de la cereza esté lo más cercano a 0 posible. ¿Estamos? Y esto es lo que puede tener cada uno, y yo creo que esta es la base, ¿no? Porque nosotros debemos saber dónde estamos parados. Y dónde estamos parados, acuérdense que la presión de vapor o el déficit de presión de vapor no nos dice cuánto deshidrata, sino nos dice en qué casos deshidrata más que otros. El cuánto deshidrata lo dice la pérdida de peso, es decir, que yo tengo que pesar el producto, pasa a una unidad de tiempo y volver a pesar. Y ver cuánto pierde en esa unidad de tiempo, ¿no es cierto? Y eso se llama porcentaje de deshidratación por hora o por unidad de tiempo, ¿no es cierto? Entonces, normalmente nosotros debiéramos caracterizar, en la cosecha se pierde eso, por ejemplo, son en todos los ensayos que nosotros hemos hecho, 0,19, en los acopios 0,31, en los transportes del peor tipo de transporte con malla Rachel, 0,57 por hora, en una recepción, en una planta 0,31, en una cámara de materia prima 0,09 y en el transporte 0,008 por día, ¿no es cierto? Y después viene el tiempo, entonces ya empezamos a tener factores que está la temperatura de pulpa, está la temperatura ambiental, está la humedad relativa ambiental, y ahora entra otro factor que es el número 4, que es el tiempo, ¿no es cierto? Acuérdense que la deshidratación se mide por unidad de tiempo. Si yo tengo 4 tiempos, deshidrato 4. Si tengo 3 tiempos, deshidrato 1. Si tengo 2 tiempos, deshidrato 2. Eso quiere decir que disminuyo el tiempo a la mitad y potencialmente podría obtener el doble de beneficio. Así de importante es el tiempo. Y estos son los ensayos que yo hice con una cosecha de 2 horas. Si multiplicamos los 0,19 por 2 me da 0,38. Y así sucesivamente. 0,31 por 4 horas en un acopio, 1,2. 1 hora de transporte, 3 horas en recepción, 4 días en las cámaras de materia prima y 30 días en el viaje. Cada uno le debería ir colocando los tiempos que ustedes creen que en cada uno de sus ámbitos, ¿no? Y multiplicarlo. ¿Qué logro con esto? Ahí podríamos decir que la pérdida total en este ensayo fue de 3,7, 3,72. Entonces la deshidratación en general debía estar dentro de los 3 y los 4, 4,5% de deshidratación. Y después de tener esa tabla, uno va dándole importancia. No todas las áreas tienen la misma importancia. Entonces, si yo tengo 1000 pesos, siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Dónde los pongo? Debiera partir por ahí, ¿no es cierto? Debiera partir por ahí, en la cosecha. Entonces, esto nos va diciendo dónde le tengo que empezar a hincar el diente a cada uno de los procesos productivos. Pero aquí hay que ver que uno de los temas, o el tema que más deshidrata en el caso del proceso productivo, es los acopios,
en las plantas, o sea, en los campos. Este es un ensayo que hice donde puse cada una de estas variedades. Hice todo el proceso, es decir, desde la cosecha, hidro, embolsado, túnel y cámara en una hora, 1,5. Estas cerezas son exactamente las mismas. Están en la misma posición. Entonces me demoré solamente 1 hora en todo el proceso hasta que está dentro de la caja en la cámara de producto terminado. 1 hora, 1,5 horas. Y estas fotos son 30 días después. Miren, la diferencia entre los pedicelos de esta y esta casi no se aprecian porque no hay. Es increíble que después de 30 días el pedicelo siga exactamente igual. Esto demuestra que el factor del tiempo es mucho más importante de lo que nosotros creemos. Eso quiere decir que tenemos que empezar a controlar el tiempo y eso se hace con un reloj. Tenemos que empezar a ocupar el reloj para que en los años siguientes, concepto de mejora continua, vayamos mirando cuánto tiempo nos demoramos en cada uno de los procesos para ir mejorando. Y nuestra propuesta es la cadena de humedad, que es lo que hemos diseñado hace bastante tiempo y siempre vamos perfeccionando y aprendiendo nosotros mismos de los productores. Entonces tenemos cosecha, acopio, transporte, recepción en planta y cámara de materia prima y el transporte marítimo. En cada una de esas secciones nosotros vamos aportando de diferentes formas, no de la misma. Cosecha. Nosotros, mucho en general, a la gente la escucho hablar que siempre habla del hidrocooler, que baja la temperatura. Nosotros tenemos que cambiar ese concepto. Tenemos que empezar a hablar de cómo disminuir el incremento de la temperatura de la pulpa. No asumir que ya se creció. Es distinto que la temperatura de la pulpa suba así o suba así. Eso es clave y nosotros podríamos aportar. Lo primero importante en la cosecha es la cosecha temprana. ¿Por qué? Porque en la mañana, para mí la mañana son hasta como las 9:30, de forma natural esa diferencia de presión de vapor es casi cero. Es decir, de forma natural, la cereza cuando yo la cosecho en la mañana casi no se deshidrata, pero después de las 10 podría ser un 80% más. Así es la diferencia de deshidratación entre el AM hasta las 9, 9:30 y de ahí para adelante. Un 80% de deshidratación ha aumentado. Entonces tenemos que empezar a preocuparnos del factor tiempo, el cómo hacerlo rápido. Y lo más importante de esto es la planificación de la cosecha. Nosotros esas 6:30 que yo hablo, es decir, es de que a las 6:30 tiene que partir el primer cosechero sacando la primera cereza. Toda la planificación de la cosecha yo tengo que hacerla el día anterior. Yo me paro en muchos campos y los inicios de cosecha cuando no tienen la estalera y los vines puestos del día anterior es un poquito caótica y perfectamente podríamos perder 1 hora de cosecha. Y asumiendo que de repente no todos los contratistas llegan a la misma hora, que sale, que gente y entra, las cosechas en general, también hay gente que la hace muy bien y cada día hay más gente que la hace muy bien, pero las cosechas en general son medias caóticas, entonces deberíamos planificar bien para partir sacando la primera cereza a las 6:30 o más temprano si es que mis ojos alcanzan a ver el color de la fruta. Aquí también es importante ver que el beans tiene que ir al cosechero, no este gallo donde se pega una caminada de 50 metros. Yo le pago a un cosechero para que coseche, no para que camine. Y esa es la logística, no es llegar y dejar beans. La cantidad de beans o cada cuánto dejo los beans tiene que tener un sentido de eficiencia. Si el gallo camina menos, lleno más rápido un beans. Y si lleno más rápido un beans, lo puedo sacar más rápido. Entonces, hablamos de la rapidez y la rapidez se contabiliza en números. Nosotros podríamos asumir que un tote se cosecha en 20, 22, 26 minutos. Si yo tengo 12 personas, podría decir que yo lleno un beans en 40 minutos. Es decir, yo como el base, desde que yo pongo el primer tote lleno dentro de un beans hasta que está dentro del centro de acopio, no debieran pasar los 50 minutos como base. ¿Por qué? Porque de ahí para adelante tenemos que empezar a mejorar. Nuestro primer motivo es cómo yo diseño la cosecha, cómo diseño la cosecha para llenar rápido un beans.
Y eso depende mucho de la organización de la gente. Ya tú van a llenar este bin. No que cada uno se haga su grupito, ¿no es cierto? Lo que yo siempre digo es tenemos que tener la mayor cantidad de cosecheros para un bin hasta un punto donde no se estorben, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para llenar rápido un bin, eso es súper importante. La cobertura, una de las características del agua es que tiene un poder calorífico bastante grande, es decir, que el 83% de la cereza es agua, es decir, la cereza, el agua de la cereza yo la puedo calentar o la puedo enfriar. Normalmente en el hidrocooler utilizo esa característica del agua. A través del agua fría enfrío el agua que está dentro de la cereza. Pero en el campo, si no lo hacemos bien, se puede calentar. Yo me digo que puede llegar a calentar hasta más de 10 grados en una hora. Entonces lo primero que tenemos que hacer es buscar un elemento que nos corte la radiación solar directo. Yo ves que todos los tipos de ensayos que hay, todos los tipos de coberturas que hay, y lo mejor es la esponja con agua solar. No necesita nada arriba, simple. ¿Qué es lo que hace una esponja de agua? Elimina la radiación solar. Y para hacia abajo del bins se evapora el agua. Y esa agua que se evapora hacia abajo, el cambio de estado del agua, es decir, cuando yo evaporo el agua, genera una pérdida de carga del ambiente. Es decir, baja la temperatura en el interior del bins y como estoy evaporando agua, se aumenta la humedad. Eso quiere decir que este déficit entre la cereza y el interior del bins se igualan un poquito, ¿cierto? Entonces tenemos que cachar que el objetivo es ese, la esponja con agua. Y la forma correcta de hacerlo no es cuando yo tenga listo el bin, poner una esponja arriba, es levantar la esponja, poner el tote, bajar la esponja. Levantar, viene otro tote y volver a bajarla. Ahora, si vienen 4 o 5 totes seguidos, la levanto y la bajo. Ahora, el llegar a las ligas mayores de la calidad de la cereza no nos va a hacer la vida más fácil. Tampoco nos va a complicar, pero nos va a dar un poco más de trabajo. No hay que tenerle miedo a esos cambios de cosas. Y muchas veces que yo me enfrento a campos donde me dicen, es que a mí me resulta así y siempre lo he tenido así y no he tenido tantos problemas. Por eso el casi es que uno lo toma esto o lo deja, digamos, cada uno lo utiliza. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que aquí este señor estaba súper contento porque tenía mucha esponja, pero la esponja no tenía agua. Miren a la temperatura que llegó la esponja, 48 grados. Entonces, actualmente aquí no hay nada que invertir, es solamente planificar, medir y darle importancia a cosas que antes no se las dábamos. Aquí la diferencia de deshidratación entre hacer las cosas perfectas y no podría llegar al 50% de deshidratación. Solamente necesitamos perder medio gramo por cereza para pardear el pedicelo. Nosotros no estamos luchando contra recuperar kilos y kilos, no. Estamos luchando casi como una termita que se come la madera por dentro, pero no nos damos cuenta. Aquí pasa exactamente lo mismo. La trazabilidad. Lo que se mejora es la historia. No se mejora un presente, se mejora la historia. Y la historia que tenga números, no características. Y como una de las cosas importantes, el tiempo, a mí me encanta, inventé una tarja de trazabilidad. La tarja de trazabilidad es la historia del BINS. Cada bin es una unidad que tiene mucho sacrificio, que tiene bastantes lucas, entonces tengo que tratarla como una unidad importante, ¿cierto? Y debiera tener una tarja donde está la fecha, la variedad, cuarteles, contratistas, todo lo que ustedes quieran, pero el inicio de a qué hora llegó el primer tote, el inicio de a qué hora llegó el tote número 24, y con esta diferencia de tiempo tengo cuánto me demoré por bin en llenarlo. La temperatura de pulpa, la temperatura de ambiente y la humedad relativa ambiental. Con esas tres cosas yo podría calcular qué déficit de presión de vapor había en ese momento, si era muy estresante o poco estresante. Y la temperatura que llegó al acopio. Si esta cuestión terminó el BINS a las 10 y llegó al acopio a las 12, alguien es el responsable que se haya demorado 2 horas. En este caso el tractorista. Cuando nosotros diseñamos procesos productivos que la gente que los realiza sabe que lo están controlando, doy menos instrucciones. Y la gente sabe que lo estoy controlando. Entonces, se puede mejorar todo el proceso. Después de que llegó al acopio, a la hora de despacho, y ahí tengo cuánto tiempo estuvo dentro. Y cuando llegó a la planta. Entonces tengo todos los tiempos. Acuérdate que una de las cosas más importantes es el tiempo. Y lo que yo puedo mejorar de un año para otro, de un día para otro, es el tiempo. Acuérdense que esto son todos los días. Entonces yo técnicamente podría ir mejorando de un día respecto al otro.
la trazabilidad, lo que se mejora es la historia, que está anotada con números. Centro de acopio, segundo punto de deshidratación, esto es clave. El centro de acopio en Chile, yo creo que estamos acostumbrados a que todos nuestros procesos productivos siempre no funcionan. Pero hay muchas veces que efectivamente no nos funcionan. Acuerda que en la post cosecha, particularmente en el caso de la cereza, tenemos entre 0 y 8 horas, donde la podemos, perdonen la expresión, donde la podemos cagar o la podemos achuntar. Entonces tenemos que ir generando medidas de contingencia. Un acopio de estas características hemos llegado a disminuir como promedio un 93% de la deshidratación. Y otra cosa que ocurre es que la temperatura de la pulpa se detiene. Miren las dos cosas importantes que ocurren en este caso, donde no sube la temperatura de la pulpa y la deshidratación casi se detiene. Entonces, desde el momento en que entra una cereza a este centro de acopio, entre comillas, se me acaban los problemas. Entonces empiezo a diseñar un proceso productivo menos estresante. Yo creo que, medio filosóficamente hablando, el estrés de la cosecha de cereza un poco la fuimos diseñando nosotros mismos. Al no tener todas estas medidas de contingencia, ¿qué pasa si el camión se pinchó? Yo tengo la cereza dentro de otro centro de acopio y, entre comillas, no me preocupo. ¿Qué pasa si la cama, si el camión llegó tarde, se pinchó? ¿O qué pasa si la planta, habían muchos camiones? No tiene sentido mandar el camión al tiro, lo puedo dejar perfectamente 2 o 3 horas aquí y si no le va a pasar nada. Entonces siempre yo digo que yo la cereza la tengo que sacar del centro de acopio cuando adelante o el proceso de adelante va a estar mejor. Si no la dejo acá. Entonces me empiezo a aclarar y empiezo a decantar mucho de los agobios que tiene la cereza. Donde cada día lo he hecho más chico porque aquí podemos ver que el camión se posiciona atrás y tenemos puertas de entrada y de salida para hacer un flujo bastante rápido, ¿no es cierto? Aquí también diseñamos unas puertas chicas bajitas con lama para que entrara solamente el auto cargable y no tengan que entrar el tractor completo. Y aquí se puede apreciar desde cómo se va cargando el camión dentro. Normalmente yo tengo que cargar el camión cuando esté lista la carga y cuando yo sé que va a salir. Está mucho mejor la fruta dentro del centro de acopio que dentro del camión. Eso hay que tenerlo claro. Acopios. Son las mediciones en un centro de acopio. Estos dos centros de acopio son exactamente iguales. La única diferencia es que uno tenía humidificación y el otro no. Esta es la temperatura que yo llego en el interior sin humidificación. Miren, llega hasta los 32, 33 grados en el interior. Y esta es la temperatura que llega en el mismo centro de acopio, en ese día y en esas condiciones, es decir, tuvo 10 horas bajo los 20 grados, en este caso. La humedad relativa es lo mismo. Miren hasta dónde llega a bajar, llegó hasta los 40, 35 por ahí, y acá se mantuvo las 10 horas con un promedio de sobre 85-90%. Entonces, lo que hace la humidificación, el concepto es verdaderamente increíble. Aquí no es bueno, es extraordinario. Y todas las cosas que yo estoy diciendo se pueden medir de forma muy fácil. Y controla el alza de la temperatura, que es una de las cosas que tenemos que ir aprendiendo. Aquí podemos ver un centro de acopio desde el interior, donde tenemos 97% de humedad relativa. Afuera habían 35 y afuera habían, si no me equivoco, 20 grados, parece, o 22 grados. Entonces, la primera carrera, desde que yo saco la cereza, es llegar aquí. Es llegar a esto porque sé que aquí adentro es como el líquido amniótico con una guagua. Entonces ya tengo una meta. La primera meta es esta. Ya estando la cereza aquí adentro, uno literalmente puede respirar tranquilo y no agobiarse por las cosas que están ocurriendo afuera, digamos. Este es un ensayo que hicimos con 4 horas de centro de acopio y después lo metimos 24 días a una cámara de almacenaje asimilando el viaje. Miren la diferencia de los pedicelos, verdaderamente increíble. Miren. Hay mucha gente que me dice que los pedicelos llegan a verse fosforescentes cuando lo abren. Miren aquí. Lo que hace la humedad relativa sobre la deshidratación y sobre la moderación del incremento de la temperatura de pulpa, verdaderamente es algo fuera de serie, cuando se hace bien la pega. Transporte.
Aquí también pescamos todos los tipos de transporte. Yo no entiendo a veces por qué la gente ocupa tantas cosas distintas. Y le pregunto a los exportadores, ¿qué porcentaje de las exportadoras ustedes creen que tiene la máquina Unitec en Chile? ¿Será el 90%? Ahora, ¿por qué? Porque es la mejor. ¿O por qué es la que da los resultados óptimos? Aquí uno debiera preguntarse lo mismo en todo. Yo hay veces que viajo mucho para aprender, principalmente, y la cereza es la misma. La forma de producir es la misma, podrían cambiar los sistemas de conducción, pero la cosecha, uno piensa que la cantidad de diferentes formas de hacerla es increíble. Con tarro, con tote grande, con tote chico, con maceteros de 2 kilos. Entonces uno, ¿y por qué lo soy así? No, porque a mí me resulta, a mí me hace bien. Entonces tiene razón en algunas partes, pero no, en otro uno debiera ocupar ciertos apreciaciones más numéricas para definir el por qué hago una cosa o por qué hago otra. Yo estudié todos los camiones, para hacer la corta, al final uno tiene que cumplir 3 objetivos. Transportar la fruta a la planta, evitar el viento y evitar que la temperatura de la pulpa suba. Si tengo esas 3 características, ocupo el camión que quiero. Pero falta la cuarta, que es la contingencia. ¿Qué pasa si ocupo este camión y me pego un taco de 3 horas? No tiene una medida de contingencia, por ejemplo, porque se va a calentar, indudablemente, pero si yo pesco este camión, el termo, que para mí es el mejor naturalmente, transporta la planta, no sube la temperatura de la pulpa, elimino el viento y puedo generar una medida de contingencia ante un taco o una espera en la planta. Entonces, nosotros cuando definimos procesos productivos también tenemos que considerar la medida de contingencia. Entonces, lo peor es eliminar el viento, ¿no es cierto? Esto aquí yo creo que ya no debiéramos, no es no permitirlo, digamos, pero es malo, porque la deshidratación en este caso podría llegar hasta 2 o 3 veces más que en la cosecha y en una hora. Entonces, nosotros estamos luchando solamente contra un 2%. Este podría llegar en 2 horas de viaje así hasta más de un 1%. O sea, solamente en el transporte nos comimos la mitad de lo que nos podríamos comer en el proceso completo. Y la diferencia entre este y este es una disminución de un 80% hacerla en estos camiones. Y es la contingencia también en el caso de las plantas. Las plantas que van controlando bien los tiempos, esto es menos importante porque lo importante es llegar rápido al hidro. Pero estos también son como medidas de contingencia que uno puede estar desarrollando en cada una de las plantas. Y para terminar, una de las cosas que yo siempre digo que el primer cliente nosotros debiéramos saber qué es lo que nos mide la empresa. Debiéramos saber, porque nuestro primer cliente tiene que ser la exportadora. Se lo digo a todas. ¿Por qué? Porque cuando llega una fruta, dependiendo de las cosas que me van midiendo, al final me destinan la fruta de acuerdo a las características que ellos van midiendo. En alguna exportadora, no sé, en Aurora Australis, y las van destinando a ciertas cajas o a potenciales mercados mejores o de otro índole, digamos. Entonces, esa diferenciación es la que yo puedo optar, por eso es mi primer cliente. Entonces, yo tengo que todos los días pedir el informe de recepción. ¿Para qué? Para analizar con mis jefes de cosecha y ver cómo podemos mejorar cada una de esas cosas. Nosotros con este informe podríamos mejorar todos los días un poco. Y el comienzo de la cosecha del día siguiente debiera ser el informe de recepción. Y ahí que nos indique claramente, tengo que mejorar los frutos dobles, había mucha hoja, la temperatura estaba muy alta. La gran mayoría de las cosas uno se puede mejorar, pero tenemos que saber y dar la importancia a esto. Y las cámaras de frío, cuando el tiempo, hay una de las características del agua que tiene es su capacidad de adherencia, ¿cierto? La capacidad de adherencia, entonces cuando pasa el hidro, el agua de la cereza queda como una película de agua sobre la cereza. Y la primera agua que se evapora es esa. Entonces, inicialmente no se comienza evaporando el agua de la cereza. Entonces, por eso en los primeros 2 días o casi 3 días, en la cereza, en las cámaras de frío, no se pierde humedad. A partir del 4.º día uno podría empezar a ver que
existe un poco de deshidratación, pero los primeros 3 días no hay por este motivo. Ahora, pero cuando uno pasa sobre esos días, yo siempre recomiendo que nosotros debiéramos tener sistema de humidificación, insisto, en empresas que consideren dentro de parte de su proceso tener la fruta almacenada por más tiempo. Y el transporte marítimo, ¿no es cierto? Nosotros aquí un poco estamos en manos del transporte, si es rápido, lento, ahí podemos ganar un par de días. Pero lo importante de esto es que si uno hace un proceso anterior al transporte, como yo lo he dicho, uno puede llegar hasta disminuir un 50% la deshidratación que ocurre en el transporte. Si uno lo hace con cadena húmeda, como la propongo, de la que no propongo, que de una convencional. Es increíble lo que puede aportar el arrastre del ir mejorando las cosas. Ahora, acuérdense, ¿qué es lo que pasa dentro de una bolsa? Cuando yo meto una cereza dentro de una bolsa, tiene 0,8 kilopascales de presión y el interior. Acuérdense que la deshidratación es la relación que existe entre la cereza y su interior. Aquí el interior es la bolsa. Y el interior tiene 0,5. Cuando yo cierro la bolsa, empiezo a evaporar al principio la cereza hasta que llega a 0,8. Entonces, como esta bolsa es impermeable al vapor de agua, esa presión de vapor está igual o casi cero durante todo el viaje. Por eso nosotros podríamos definir que en el caso del transporte marítimo, la deshidratación no pasa de los 6%, que es la menor del proceso. Y al final, nosotros, ¿se acuerdan del tema de que les dije cuánto era la pérdida de peso convencional? ¿Cierto? Y estos son los datos que me dio la pérdida de peso con lo que yo propongo. Aquí en cosecha era 0,19 y yo bajé a 0,02. En el acopio era 0,31 y bajé a 0,02. Aquí está lo mismo que yo les dije, el 93% menos. Y así sucesivamente. Si lo multiplicamos cada una de estas pérdidas por hora, la multiplicamos por la hora que hicimos el ensayo, nosotros multiplicamos 0,19 por 2, me da 0,38. Y 0,8, que es lo que me dio con humedad, por 2 me da 0,16. Entonces nosotros podríamos definir el total de esto, sin humedad, es 3,72%, y el total de deshidratación con cadena húmeda me da 0,19. Por eso yo les digo, los resultados que he obtenido con el diseño, principalmente desde el campo hacia adelante, son verdaderamente increíbles. Nosotros hemos llegado a disminuir un 84% la deshidratación del proceso completo de la cereza. Entonces, lo importante que les transmito aquí es que las cosas sí las podemos hacer mejor y todavía queda una brecha importante donde ir mejorando nuestro proceso productivo de post cosecha. Debemos aprender o tratar de cambiar un poquito el tema de la caracterización por números. Debemos medir, pero saber cómo analizar esas mediciones entre un límite superior e inferior. Tenemos que capacitar mucho a la gente. Nosotros no podemos basarnos en base a una instrucción de decirle a una persona, oye, tenéis que poner la esponja sobre el bin y no decirle el porqué de las cosas. Hay muchas veces que yo voy a los campos, oye, ¿por qué le estáis poniendo la esponja arriba del bin? No, porque el patrón me dijo. Y voy donde el patrón o donde el ministro y el gallo me dijo, ¿y por qué no? Porque el asesor me dijo. Entonces al final empezamos a recibir instrucciones más que el por qué hacer las cosas. Cuando uno entiende el por qué hacer las cosas, la hace a tiempo, la hace de mejor forma. Y eso nos puede ayudar mucho porque acuérdense que la cosecha de cereza en general tenemos 8 horas. Y si hacemos las cosas bien, la podemos achuntar. Y la cantidad de gente, de trabajadores que utilizamos también es alta. Entonces tenemos que diseñar procesos productivos con sus contingencias al ladito, ¿cierto? Y eso es clave. Bueno, no sé, espero que no lo haya aburrido tanto, espero que alguna de estas cositas les pueda servir. Y Benjamín, no sé si la pregunta la hacemos ahora o al final. Las preguntas la vamos a hacer ahora. Perfecto. Tenemos una pregunta de César Zúñiga. Gracias por tu pregunta, César. Dice, ¿los sistemas de humidificación son aplicables para cada etapa del proceso? Mira, el proceso de humidificación como un equipo, sí,
pero no siempre es tan importante. Por ejemplo, si hablamos del tema de la cosecha, por ejemplo, nosotros estamos humidificando el interior del beans con la esponja con agua. ¿Por qué? Porque al evaporar el agua hacia abajo está humidificando. Estamos ocupando el concepto de humidificación, ¿no es cierto? En los centros de acopio estamos ocupando el concepto de humidificación. Si nosotros vamos al transporte, yo diseñé sistema de humidificación para los camiones, pero al final tiene mucho que ver con el tiempo. Entonces yo dejé de aplicar humidificación a los camiones porque habían muchos otros problemas que había que solucionar mucho antes. Porque nosotros hay muchas veces que nos vamos al 80 de los problemas, al 20-80 de los problemas y tenemos que solucionar el 80-20 de los problemas. Entonces humidificación en el centro de acopio sí. Humidificación en cámara cuando están sobre los 4 días, yo creo que es importante. Sigo insistiendo que el 70% de la deshidratación está de la planta para atrás más que para adelante, ¿no es cierto? Pero el tema de la humidificación aporta a esta déficit de presión de vapor y también aporta al que el incremento de la temperatura de pulpa no sea exponencial y la controlemos. Otra pregunta de César. ¿Horarios recomendados para la cosecha? Mira, existen, qué buena pregunta, de 6 de la mañana a 9 de la mañana, ahí sería el horario recomendado. Ahora, lamentablemente el azúcar de la cereza no espera. Lamentablemente no tenemos mucha gente. Lamentablemente tenemos que cumplir horarios desde el punto de vista legal. Entonces se dan una serie de cosas. Lo que sí nosotros podríamos analizar, que tenemos que cosecharla, ¿cierto? Lamentablemente tenemos que cosecharla y de repente hay que sacarla porque si la saco el día anterior, cuando uno tiene los sistemas de humidificación en el campo y el proceso es rápido, acuérdense que una cereza de 10 grados y una cereza de 30 grados, cuando la metemos en un centro de acopio, la deshidratación se elimina. Entonces, cuando uno tiene centros de acopio, uno podría cosechar de forma más tranquila. Acuérdense que normalmente uno matemáticamente podría definir hasta cuánto. Si yo tengo la cereza, es un ensayo que yo he hecho siempre matemático, si yo tengo la cereza hasta 20 grados de pulpa y yo la meto en un centro de acopio humidificado, la deshidratación se elimina y la temperatura de pulpa se para. Cada vez que yo vaya aumentando la temperatura de pulpa de ahí para adelante, lo que pasa se va alejando esa diferencia. O sea, se va haciendo más, pero cuando esa diferencia a la 1 de la tarde, por ejemplo, es muy rápida y la llevo rápido a un centro de acopio, me mejora casi en un 80%. Entonces, en las tardes, yo en las mañanas uno me podría permitir, por ejemplo, esperar los 4 bines de un autocargable, ¿no es cierto? Porque en la mañana de forma natural la deshidratación podríamos hablar que es bastante baja o cercana a cero. Pero en la tarde hay mucha gente que yo no soy de la idea de esperar los 4 bins. Y hay muchas veces que yo digo, oye, cuando tengáis 2 bins listos, sácalo. Entonces uno puede ejecutar ciertas acciones que te van a mejorar el proceso. Acuerda que tenía un centro de acopio que está ahí. Y que cuando metí una fruta caliente o no caliente en el centro de acopio, la cuestión como que down. Pero sí tenemos que tener ciertas actividades. Recuerda que entre la mañana y en la tarde hay un 80% más de deshidratación. Ahora, matemáticamente podríamos definir qué cosas tenemos que hacer. La cereza la tenemos que sacar igual. Y si lamentablemente tenemos que sacar hasta la 1 o hasta las 2 de la tarde, la tenemos que hacer porque hay que sacar la cereza. Pero post la cosecha podríamos generar mejores herramientas. Buenísimo. Rocío Munizaga pregunta, Sebastián, teniendo un hidro en el campo, ¿a cuánto se debe setear el termo? ¿Se deben enviar con las esponjas igual? Y también, ¿hay que usar humidificadores en los termos? Mira, yo creo que vamos a ocupar humidificadores en los termos cuando casi la gran mayoría de las cosas que hay que mejorar en la post cosecha estén listas. Antes no. Entonces yo muchas veces que veo discusiones enfrascadas en una tontera y esa tontera era el 0,0001% de la deshidratación. Y no veo de repente algunas discusiones sobre un centro de acopio donde está el 40% de la deshidratación.
Ahora, acuérdense que principalmente cuando yo tengo hidro, ¿qué es lo que tengo que evitar? Primero tengo que saber usar bien el hidro, ¿no? Porque yo no soy especialista en hidro, pero sí podría considerar que he aprendido bastante de a qué temperatura tiene que salir. Si yo definí que la cereza tiene que salir a 5 grados, tiene que salir a 5 grados. Si yo definí que la cereza era 8 grados, tiene que salir a 8 grados. Muy pocas veces me he tocado un hidro cuando yo llego a las 3 de la tarde, que una cereza que mete a 20 sale a 8. Eso es lo primero. Porque hay muchas veces que yo he visto frutas desde que salen a 15. Entonces, cuando yo saco esa fruta que sale a 15, cuando llego a la planta, yo me puedo preguntar, ¿la paso o no la paso? De nuevo. Si la paso de nuevo, aumento el porcentaje de exposición de la cereza al agua. Y si no la paso, meto una cereza a una cámara de materia prima que está pseudo caliente. Y cuando yo meto a una cámara de frío una cereza que no está fría, esa diferencia es mayor, entonces hay más deshidratación. ¿Qué es la temperatura? ¿Para qué se usa la temperatura de los camiones? La temperatura de los camiones se utiliza para impedir que la cereza que está dentro aumente su temperatura. Ese es el objetivo. Si yo saco una cereza con 8 grados, yo debería poner una cereza a 8 o 7 grados para impedir que la temperatura de la pulpa suba. Si yo tengo una cereza caliente, por así decirlo, de 20 grados, no tengo que poner 5 grados. Tengo que poner, técnicamente eso se puede calcular por las presiones, ¿no es cierto? Pero con cereza caliente uno podría estar hablando entre 12 y 15 grados del camión termo, y con cereza con hidro a la misma temperatura que te salió la fruta. Eso en términos de... Y no nos preocupemos tanto. El tema de la esponja dentro de los camiones yo no las pondría porque es un cacho. Hay gente cuando tiene sistemas de humidificación, la esponja la hacen solamente entre el campo. Es decir, llega el sistema de humidificación, el BINS al sistema de humidificación, y yo potencialmente podría sacarle la esponja si es que voy a transportar en un camión termo. ¿Ya? Yo el aporte que podría generar una esponja dentro de un camión termo no encuentro que sería un problema, porque muchas veces yo llego a la planta y está lleno de esponjas que tienen que devolver la esponja. Ahora, cada planta tiene su situación también, dependiendo de dónde descargue la planta, ¿sí? Pero si analizamos solamente dentro del camión termo, ahora el ponerla o no ponerla, si te deja más tranquilo, hazlo. Pero yo encuentro que hay cosas mucho más importantes que eso. Gracias, Sebastián. Y Alex Alcaíno pregunta, ¿cómo se llama el aparato que mide la temperatura de la cereza y dónde se puede comprar? Se llama un termómetro de pincho que en realidad es bastante usual en cualquier parte, que es... y están los sistemas de humidificación. Aparte del sistema de humidificación, yo me interesé harto en esto por negocio, naturalmente. Yo no vivo de bolitas de dulce. Y yo muchas veces traigo estos aparatitos que miden la temperatura de humedad, traigo un termómetro de pincho y traigo estas cosas que debieron usarlo harto, ¿cierto? Esto es un data logger, ¿lo ven? El data logger muestra una historia. Si yo de repente, oiga, pero es que no sé si la temperatura de la cereza sube en el camión, yo pongo esto en la cereza y con un viaje me doy cuenta si la cereza sube o no sube. Porque esta cuestión va tomando, cada 5 segundos va tomando la temperatura y tengo una historia. Cuando yo mido esto en un presente, yo solamente estoy evaluando un presente, pero no la historia. Entonces, hay varios elementos súper simples que uno debiera empezar a colocar en la post cosecha para empezar a evaluar y el cómo mejorar. Cuando yo tengo esto, yo sé qué tengo que mejorar y sé en qué parte del día subió la temperatura, entonces me voy a eso. ¿Cachai? Pero yo vendo la gran mayoría de los elementos que tengan relación con la medición de post cosecha. Y la última pregunta, Sebastián, ¿económicamente se justifica pagar traslado en camión con frío? Absolutamente. Acuérdate que no, pues, ¿qué es lo que hace un camión con frío? Una de las principales cosas que hace un camión con frío, estáis comprando una contingencia. Acuérdate que, sobre todo en Curicó, en esa zona de allá, tú no sabés cuándo te vaya a ensartar en un taco, 2, 3 horas, o cuando, si llegáis en un momento pica la planta, vaya a estar 2, 3 horas. Absolutamente.
¿Cachai? Entonces, a la larga yo creo que todos vamos a tener que tender a eso, porque no podemos diseñar un proceso productivo, en este caso el transporte, no considerando el factor contingencia, ¿no es cierto? No podemos. Nos sacamos la cresta 12 meses, un nivel de inversión altísimo, y de repente el análisis del con y sin, un análisis naturalmente de plata, que es válido, se llama, se llama cosecha casi perfecta porque yo la tomo, la dejo. Si tú me preguntáis a mí, el mejor proceso productivo es aquel que tiene medidas de contingencia donde apliquen. Pero sí, sí lo extraordinario. Y si tú tenías entonces empezamos a bajar la intensidad del proceso. Si yo sé que tenía un camión con carpa térmica o con malla y está en un taco de 3 horas, no te vayas a almorzar tranquilo. Si tú sabís que el camión que iba a venir a buscarlo al centro de acopio tuyo, que es una malla, se quedó en pana, no te vayas a quedar tranquilo. Pero si empezáis a tener estos elementos, un humidificador, un camión termo, ya todas las cosas que te puedan pasar en el momento, las vayas a resolver. Acuérdate que tenemos 8 horas. No tenemos mucho plazo para embarrarla o no. Perfecto, Sebastián. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sebastián, por tu exposición. Agradecemos también las preguntas que nos hicieron llegar. Ahora vamos a partir con la segunda parte de nuestro seminario. Le damos el paso entonces a Jerónimo Concha, gerente técnico de Aurora Australis, que nos hablará sobre el nuevo protocolo de exportación a China. Adelante, Jerónimo. Muchas gracias, Benjamín. Muchas gracias, Sebastián. Muy buena tu presentación. Realmente espero que lo hayan aprovechado bien. Antes de comenzar con el tema del protocolo China, solamente para cerrar el tema que presentó Sebastián, comentarles que este es un factor relevante dentro de la segregación que se hace de la fruta. En el caso de Aurora Australis, en la recepción de la fruta se hacen una serie de mediciones y una de las cosas fundamentales es la medición de temperatura con que llega la fruta a la planta. Eso entra en toda una juguera de datos, por así llamarlo, en términos simples, donde de ahí sale la segregación final que recibe la fruta. Esto lo menciono para que logren entender el impacto que tiene también directamente en el resultado directo comercial hacia el productor. Es decir, una fruta que puede venir perfecto, pero viene con mala temperatura y viene con algún indicador, además de deshidratación que se puede apreciar acá, todo eso es evaluado y esa fruta ya de partida no puede llegar a primera etiqueta. Ustedes saben que nosotros trabajamos tenemos hasta 4 etiquetas y el resultado económico que arrojan la venta de las distintas etiquetas es notable. Entonces, por un asunto de un mal manejo de las temperaturas, en el fondo se perjudica directamente el ejercicio comercial de su fruta. Es solamente para contextualizar y darle la importancia que esto tiene, la deshidratación y el tema de la temperatura con la que arriba la fruta. Ahora voy a comenzar con el tema mío, que es un tema súper sensible. Se ve súper bien, Jerónimo, por si acaso. Perfecto. Muchas gracias. Los lineamientos para exportación de cerezas frescas a China.
Esto ha sufrido un tremendo cambio. Salió oficialmente el 1 de septiembre. Bueno, como introducción, les voy a comentar que esto de dónde viene. Se produjeron importantes cambios en el protocolo para exportar cerezas a China debido a las notificaciones notificaciones oficiales que recibió el SAC la temporada pasada de detección del Prunus necrotic ring spot virus, que para todos los efectos, digamos el nombre científico abreviado es el PNRSV, y el Plumpox virus, el PPV. Esto fue en destino durante la temporada recién pasada, la 2021. Esto originó el descuelgue de varios huertos, en total fueron 18 huertos, y quedaron descolgadas 15 plantas. Esta notificación se dio oficialmente la temporada pasada, llegó así muy tarde a digamos, como notificación oficial, entonces dejaba impedidos estos huertos y estos packings para exportar durante el resto de la temporada. Eso no tuvo el mayor impacto, porque ya a la altura que se recibió la notificación, las cosechas habían terminado. Pero, ¿qué ocurrió aquí? Que esto dejó comprometido, y esos huertos y esos packing no fue solo por la temporada, sino que se extendía para las siguientes temporadas. Entonces el SAC tuvo que actuar y entrar a negociar con la autoridad china, y para poder, entre comillas, normalizar la situación, y además poder levantar la restricción de que si había alguna detección quedaran automáticamente descolgados los packings, es que tuvieron que negociar, y salió todo este nuevo protocolo con las nuevas exigencias. Yo les voy a hablar básicamente de las medidas en huerto, y medidas que son cosas nuevas que involucra esto. No voy a tocar toda una serie de cosas que ya se vienen haciendo, y que muchas de esas el productor no las visualiza, pero que se hacen a nivel de planta, que tienen que ver con registros, con presentación de controles ante el SAC para poder aprobar la fruta. Como cosa nueva, los huertos deben tener certificación Global Gap o estar en vías de implementación. Para la temporada 22-23 será obligatorio que se encuentren certificados. Esta es una medida que nosotros veíamos venir, dado esta problemática. Era extraño que China no la tuviese todavía como algo obligatorio, y además, como había aparecido estas 2 últimas temporadas problemas asociados al COVID, que complicaron el mercado, entonces se visualizaba que China la iba a hacer como algo necesario, que lo iba a empezar a pedir obligatoriamente. Ahora, si bien esta temporada no es obligatoria, desde ya están diciendo que para la temporada 22-23 será 100% obligatoria. Ahora, para estar certificado para la 22-23, hay que hacerlo ahora. De hecho, por eso ha sido nuestro llamado, que tenemos que ya estar certificados en esta cosecha, porque al ser huertos que por primera vez se certifican, es obligatorio hacerlo durante la cosecha. Por lo tanto, eso es la importancia de por qué hemos sido tan insistentes en que aprovechemos esta cosecha para certificarnos, cosas de poder estar y poder inscribirnos y poder pasar la próxima temporada ya como huertos certificados. De partida, nosotros creemos que lo más probable es que al momento de la inscripción de los huertos para China, cosa que se hace normalmente entre mayo y junio de cada año, probablemente ahí ya el SAC solamente permita inscribirse oficialmente a huertos que ya estén certificados. Lo otro que nos obliga es a realizar un monitoreo de las plagas de preocupación para China, incluidos los virus, y tiene que ser realizado por personal capacitado y dejando registro de la labor. Esta cuestión es un monitoreo que como mínimo lo piden cada 15 días, por lo tanto,
hemos pedido digamos, la ayuda de que los huertos tengan su personal capacitado. Hay varias instancias de poder hacerlo a través de unos cursos gratuitos que están haciendo por web, a través de la Asociación de Exportadores, que lo está impartiendo el FDF. Entonces nosotros le hemos mandado el link y hacemos el llamado a que participen y tengan al menos una persona capacitada y certificada en esto. Hay que realizar un estricto programa de control de las plagas y enfermedades de preocupación, manteniendo registro firmado por profesional o técnico con conocimiento en el tema. Esto, en general, este registro ya de antes se llevaba, pero lo que sí, en el fondo, produce un cambio que la autoridad china va a estar muy preocupada de que en el fondo las plagas que a ellos les interesan, aquí yo puse algunas que son las Xydia pomonella, Thrips de California, las proeulias, están dentro de plagas que son cuarentenarias para China. Aquí no aparece el Lepidosaphes ulmi, que sí también es la escama coma, es cuarentenaria para China. Y en el fondo la exigencia es que haya 100% de cobertura y que no pueden haber ventanas. También aquí la autoridad china puso una exigencia de realizar un manejo fitosanitario sobre los frutos caídos, ya sea remoción de dichos frutos o aplicación de fitosanitarios. Y hay que mantener registros de esta actividad. Fundamentalmente, esto hay que llevar un registro, que esto es completamente nuevo. Los registros a todo esto nosotros ya los tenemos y los vamos a distribuir para, digamos, los formatos ya revisados para que cumplan con todos estos requerimientos. Se debe monitorear los huertos con frecuencia de al menos 15 días desde floración a cosecha, verificando la presencia de Xydia pomonella, Epidiaspis leperi, Franklinella australis, Franklinella occidentalis, y otras plagas, y dentro de esto está el Prunus necrotic ring spot virus. El monitoreo debe ser realizado por personal autorizado y deben quedar registros de la actividad. Otras medidas de huerto es que cada huerto debe contar con fichas técnicas para la identificación de los síntomas asociados a la presencia del virus de la necrosis de los carosos. Que esto, digamos, la SOEX, en conjunto con el SAC, desarrollaron un afiche oficial que es para divulgar los síntomas de este virus, y esto está dentro de los correos que se distribuyeron la semana pasada, en la cual todos ustedes ya los tienen en forma digital, y estamos consiguiendo también algunos afiches en físico, cosa de distribuirlos también físicamente. Entonces, se debe tener a mano el afiche en físico o en forma digital, pero fácil de ubicar y compartir con el personal. La idea es que esto sea demostrable, que ustedes tienen estos afiches divulgativos y que están dándole acceso al personal para que puedan reconocer. Aquí viene otro tema que ya es específico al virus de la necrosis de los carosos, que es la prospección. En cada huerto se deben realizar 2 prospecciones en busca de plantas con síntomas de este virus, una en el periodo de brotación a floración y la otra en crecimiento de frutos. A mi juicio, en mi opinión personal, la que es fundamental y más clave es la en crecimiento de frutos, porque en la primera etapa, que es de brotación a floración, es muy difícil que haya sintomatología clara como para poder encontrar digamos así por apreciación visual, este virus. Pero bueno, el protocolo nos dice que va a haber que hacer en una primera etapa, que es de brotación a floración, y la segunda, que es obligatoria, que es en el periodo de crecimiento de fruto,
obviamente todo esto, esa segunda tiene que ser previo a la cosecha de la fruta. En cada una de estas prospecciones se debe monitorear visualmente el 10% de la superficie del huerto. Si se detectan estructuras con síntomas, los árboles deben ser arrancados con raíz. Debe quedar el registro fotográfico de las plantas que se eliminaron. Y esta actividad además debe quedar registrada para la posterior supervisión del SAC y de la parte china en un formato establecido, que también lo tenemos y va a estar distribuido para que quede el registro, o sea, de la prospección, si hubo detección, sí, no, si es que efectivamente hubo detección, cuántas plantas fueron y cuándo se produjo la arranca, que debe ser hasta con raíz. Si hubo detección y luego de la eliminación de las plantas, se deben colectar muestras para que el laboratorio confirme el estatus del Prunus necrotic ring spot virus en el huerto. Se supone que con la prospección visual, nosotros primero buscamos y si detectamos, eliminamos las plantas. Posterior a eso va a venir la etapa de muestreo. Para cada variedad se deben obtener 10 muestras para su envío al laboratorio. De las 10 muestras, al menos una debe ser analizada mediante PCR, pero el resto para el resto, es decir, las 9 otras muestras deben ser analizadas con técnica denominada ELISA. ¿El muestreo en qué consiste? ¿Qué es una muestra? Corresponde a un árbol. Esto es importante aclararlo. Una muestra corresponde a un árbol. Cada planta muestreada debe marcarse físicamente, con wincha, pintura, bien claramente en qué cuartel está, qué hilera, y más encima en físico, a que aparezca el número de la muestra. Esto es para poder hacer la trazabilidad con la muestra colectada e identificarla dentro del cuartel. Si la superficie del total de la variedad corresponde a varios cuarteles, idealmente hay que distribuir una muestra por cuartel. En el fondo hay que hacer una muestra que sea a una variedad y que sea representativa de la distribución donde se encuentra esa variedad. El muestreo tiene que ser al azar, elegir el número de árboles que corresponda según superficie y número de muestras a colectar. El tipo de muestra son 4 ramillas de 20 centímetros de largo y de diferentes puntos cardinales de la copa del árbol. O sea, una muestra es un árbol. Ese árbol se muestrea por los 4 puntos cardinales, sacando de cada orientación una ramilla de 20 centímetros de largo, con todo lo que contiene esa ramilla. Es decir, va a tener madera, hojas, flores o frutos según la época en que sea hecha esta muestra. Nosotros, como empresa, hemos tomado la decisión de hacerla en la segunda prospección, es decir, ya posterior a cuaja, en la época de crecimiento de los frutos. Y la muestra la vamos a tomar nosotros, como exportadora, digamos, acompañado con el productor o con el personal encargado. La envoltura y mantención de la muestra deben envolverse en papel absorbente y luego depositarse en una bolsa de polietileno debidamente etiquetada para mantener la trazabilidad. Debe venir la denominación de la variedad, el cuartel y el número de planta. La muestra debidamente embalada debe mantenerse en un cooler con ice pack. Si la muestra no se enviará inmediatamente al laboratorio, debe estar refrigerada entre 5 a 7 grados Celsius. Y lo otro importante es que hay que desinfectar las herramientas de corte entre planta y planta con algún elemento que sea desinfectante de virus. Ahora, reitero, para aliviar y para homogeneizar criterios, este muestreo lo vamos a hacer nosotros en acompañamiento con el productor. Ahora, para el productor que trabaja con varias exportadoras, digamos, esta obligación es al huerto, es al CSG. Por lo tanto,
ahí necesitamos que nos coordinemos para no estar repitiendo muestras y que tome una sola empresa la muestra y que esa información la tenga el productor y eso la facilite a las otras exportadoras, para no estar tomando muestras de más y que en el fondo también eso aumentaría el riesgo de alguna detección. Según el resultado del laboratorio, ¿qué acciones se deben tomar? Si los resultados demuestran ausencia del virus, el huerto puede seguir su proceso de exportación normalmente. Si los resultados confirman la presencia de este virus en una sola variedad en un mismo muestreo, se deben tomar las medidas para eliminar las plantas en las que fue detectado el virus. Por eso es importante que cada muestra debe estar identificada, cada árbol. Si, en el fondo, si sale un árbol detectado, ese árbol tiene que estar identificado y tomar las medidas de eliminación, tal como cuando se hace el paso previo, que es la prospección visual. En el caso de detectarse el virus en 2 o más variedades del huerto, este quedará excluido para exportar a China durante toda la temporada. Medidas en planta. Cada packing que se encuentre embalando cerezas para China deberá tomar al menos una muestra de fruta diaria para el análisis del virus de la necrosis de los carozos, cada 100 toneladas o menos que ingresen a la planta. La muestra deberá ser tomada de un lote al azar, es decir, por cada 100 toneladas que lleguen a una planta en forma diaria, debe tomarse al menos una muestra. En el periodo peak que nosotros estamos recibiendo del orden de 400.000 kilos por día, esos días vamos a estar obligados a tomar 4 muestras al azar de toda la fruta que esté llegando en el día. El análisis de estas muestras podrá ser realizado en cualquier laboratorio que disponga la capacidad de realizar análisis del Prunus necrotic mediante la técnica de ELISA, incluso laboratorios del propio establecimiento. Esto todavía no lo tenemos bien definido, pero está la posibilidad que eventualmente logremos montar un laboratorio dentro de la misma planta para poder hacer nosotros mismos las muestras. Ahora eso no está claro y de hecho hoy hay una reunión con el SAC, una reunión, digamos, oficial y ampliada, en que el SAC va a tratar este tema de laboratorios, implementación de laboratorios y las exigencias respecto de laboratorios externos que quieran dar este servicio. El SAC todavía no tiene muchas de estas definiciones, no existe en este momento un listado oficial de los laboratorios que va a aceptar, y eso recién, como les digo, hoy día se está haciendo una reunión al respecto. Ante la detección de virus, luego del análisis realizado, el lote no podrá ser exportado a China. Adicionalmente, se debe dar aviso al supervisor de exportaciones agrícolas del SAC de la respectiva área. Es decir, si hay una detección, el lote en que se detecta automáticamente queda descartado para poder embalarse a China. Ante una segunda detección del virus en otro lote del mismo CSG, el CSG será excluido para exportar a China durante el resto de la temporada. En caso de detectarse un caso positivo en fruta procedente de un CSG con al menos una detección positiva en el huerto, entonces también quedará excluido para exportación. Es decir, si el huerto tuvo una detección con los análisis en terreno, si es que aparece una segunda detección en packing o en planta, digamos, automáticamente ese huerto queda excluido del programa China. Cada establecimiento está obligado a mantener un registro del monitoreo y análisis de las muestras para este virus. Estamos obligados a estar informando
las muestras tomadas, los resultados que entrega el laboratorio, y eso estamos, digamos, sujetos a la supervisión periódica de parte del SAC al respecto. Eso es lo esencial que me interesaba contarles al respecto. Como resumen, ahora, si tienen consultas al respecto, encantado de tratar de resolverlas. Hay muchas cosas que no están hoy día bien claras y que están todavía en discusión. De hecho, el próximo lunes, el SAC tiene también una reunión, un Zoom ampliado para la industria, para resolver, solamente para resolver dudas que han surgido respecto a este protocolo. O sea, hay muchas cosas donde todavía hay una nebulosa que no está muy clara, y las empresas en general están teniendo muchas dudas, así que eso se va a discutir en la reunión con el SAC del próximo lunes. Muchas gracias, Jerónimo, por tu presentación. Y ahora vamos a pasar a las preguntas y las dudas que hayan quedado respecto al nuevo protocolo de exportación a China. La primera pregunta es, entonces, ¿no es necesario tomar la muestra entre brotación y floración? No es necesario. De hecho, el protocolo nos está obligando a hacer 2 prospecciones visuales en 2 momentos distintos, que una es brotación a floración y la otra que es poscuaja durante desarrollo de frutos. La toma de muestra tiene que ser en alguno de esos 2 momentos. Ahora nosotros estamos proponiendo, y digamos, esa es nuestra posición como empresa, ante esta libertad vamos a tomar el segundo periodo. Y en ese segundo periodo sería el de toma de muestra. Perfecto. Otra pregunta. ¿Con los cursos que van a impartir los de la FDF por Aurora, se pueden firmar los registros o hay que hacer otro curso? ¿No? Para lo que son registros de este tipo, y básicamente los que son un tema de monitoreo, que es permanente, y lo de prospecciones, bastaría con el certificado que va a entregar FDF a las personas que tomen este curso, que está específicamente orientado para la identificación de estas plagas y estas enfermedades. Entonces, las personas con el curso podrían directamente firmar y no debería haber ningún problema ante eso. Hay cierto registro, que un registro que es antiguo, que ya se lleva, que es el tema del registro de las aplicaciones hechas en huerto, que esa normalmente, o sea, hasta el día de hoy, lo hemos llevado a que, con la información que nos entregan los huertos, nosotros completamos ese registro y lo firmamos nosotros como personal profesional, capacitado, reconocido de parte de la exportadora. Y la propuesta nuestra es que lo sigamos haciendo de esa manera, en el fondo. Ese registro, nosotros les vamos a ayudar con ese registro, porque hay que ser bien cuidadosos en la información que ahí se coloca. Si hay cualquier error, eso puede provocar, digamos, el rechazo o la no inspección y aprobación de la fruta del productor para el mercado chino. Perfecto. Mira, otra pregunta aquí dice, ¿existen medidas preventivas para el virus PNRCB? ¿Cuáles? Digamos, todos los virus, eso es importante señalar, son solamente medidas preventivas. No hay ninguna medida que sea curativa.
es solamente prevención, que no se siga transmitiendo. De hecho, dentro del huerto, ya partiendo de la base de lo que tenemos, la principal medida preventiva es el reconocimiento de los árboles que lo tengan presente, que muestren síntomas, y arrancarlos. Lo otro que ayuda mucho es, para prevención en general de transmisión de virus, es hacer desinfección de herramientas al pasar de una planta a otra. Ahora, eso es una medida que lamentablemente cuesta mucho, que la gente que está ejecutando los trabajos lo haga correctamente. De hecho, incluso dicho por el SAC, en este momento no hay huertos certificados, o sea, perdón, no huertos, sino que viveros que puedan dar certificación oficial de que están libres de virus. Entonces, es como lo principal, es tener la atención dentro de lo que tengo en el huerto, poder sacar lo que muestre síntomas para prevenir que se siga diseminando. Y lo otro que es importante es la condición general del huerto. Todos los virus, en el fondo, expresan síntomas o mayor cantidad de síntomas en la medida que se encuentran con una planta que está sometida a algún tipo de estrés. Todo lo que nosotros hagamos para que la planta no esté, ¿cómo llamarlo?, esté lo más sana posible en términos de vigor, de equilibrio, eso va a contribuir a que, en el fondo, si es que tiene el presente el virus, en el fondo no se presente a través de síntomas. Y esto igual es importante porque les quiero comentar que las detecciones que hizo China el año pasado fueron de frutos que efectivamente mostraban los síntomas. Es decir, eran frutos absolutamente deformes que fueron reconocidos primero visualmente. Esa fruta que mostraba síntomas claros de la virosis por estar con estas deformaciones, fueron las que mandaron al laboratorio, y todas las detecciones fueron asociadas a fruta que mostraba síntomas, en el fondo. Es decir, igual ellos no fue que tomaran fruta al azar, sino que sacaron fruta que salió fundamentalmente de lo que se embaló como categoría 2, como CAT 2. A causa de eso, ya este año se tomó el acuerdo que no se va a embalar CAT 2 para China, porque uno de los defectos que tolera el CAT 2 es fruta deforme. Entonces, para no correr riesgo, por la situación en que estamos, hay un acuerdo, al menos de todas las exportadoras que forman parte del comité de cerezas de la Asociación de Exportadores, en que no se van a hacer embalajes de CAT 2. Y la última pregunta que tenemos, ¿qué debemos hacer los productores hoy para avanzar en la certificación? ¿Inscripción al SAC? Para avanzar en la certificación es ponerse a trabajar en algún equipo con el apoyo de alguna empresa que dé asesoría en implementación de buenas prácticas agrícolas para poder, digamos, certificarse como Global Gap. A todo esto, Global Gap es como la base. Existen muchas otras certificaciones. Hay otros mercados que exigen certificaciones más complejas, pero que al menos la base la da Global Gap. Yo diría que la certificación básica que hoy día existe, como la más sencilla de todas, es la Global Gap. En la medida que se cumpla Global Gap, ya se tiene un gran avance, ya con eso estaría siendo reconocido por el Servicio Agrícola y Ganadero, pudiendo participar del mercado chino. Y en la medida que para poder acceder a otros mercados más exigentes, en el fondo se necesita auditar y aprobar anexos que se suman a este piso de Global Gap. Entonces ya lo hace más fácil.
Por ejemplo, si nosotros estamos pidiendo idealmente que tengan Global Gap y FISMA. ¿Por qué? Porque ya con Global Gap ya tienen casi todo el FISMA hecho. Solamente necesitan hacer un anexo adicional que incorpora como del orden de ser de 15 preguntas adicionales, que básicamente son con los manejos de las aguas de los huertos, en el cual ya da cumplimiento a esta otra normativa. Pero lo esencial es ponerse a trabajar a través de alguien que los pueda ayudar con la asesoría específica de implementación. Ahora, reitero, el SAC el próximo año lo va a pedir obligatorio. Este año va a aceptar va a aceptar como suficiente el que el huerto esté en proceso de implementación. No que tenga ya el certificado ahí vigente. Ahora, cuando los huertos se certifican por primera vez, la norma los obliga a que tienen que auditarse durante cosecha. Entonces, eso es lo que nosotros les hemos dicho. Si el próximo año ya van a exigirlo 100%, en el fondo recién van a poder optar a estar auditándose y certificándose para la siguiente cosecha, si es que no lo hacen ahora. Ya a esa altura lo más probable es que sea tarde. Ya tenemos la experiencia que eso pasó con otros carozos, que cuando China lo exigió puntualmente a los nectarines, hace unos años atrás, que la certificación iba a ser obligatoria al año siguiente. De hecho, ya el SAC lo implementó al momento de enviar los certificados, o sea, las listas de productores a China. Es decir, para poder participar e inscribirse a ese mercado, ya tenían que estar certificados. Y eso ocurre usualmente entre mayo, junio, y si hay un alargue, es hasta julio de cada año, en la cual el SAC envía los listados oficiales al mercado chino. Ahora sí que sí, Jerónimo, la última pregunta que estaba en el chat. ¿Qué se debe hacer con las plantas que se arrancan por una detección? Se deben fotografiar para que quede esa constancia, y en el fondo esas fotografías deben mantenerse los registros ahí junto a los documentos donde el SAC exige, que se los vamos a hacer llegar nosotros, donde está el registro, y las plantas deben ser eliminadas con raíces incluidas, ya sea quemadas o también puede ser aceptado enterradas absolutamente en un lugar externo al huerto en sí, al área del cuartel, en el fondo. Pero es eliminación absoluta, quemarse o enterrarse. Perfecto, Jerónimo. Cualquier duda que haya surgido o les vaya surgiendo después, dejen en el chat el correo y el número de Sebastián para que lo puedan contactar si es que lo necesitan. También pueden contactar a Jerónimo si es que les surge alguna otra duda. Y bueno, ya hemos llegado al término de este seminario, propuestas para una cosecha de cerezas casi perfecta y el nuevo protocolo de exportación a China. Espero que les haya sido útil, que hayan disfrutado de ambas presentaciones. Y como les decía, si tienen alguna otra pregunta de la charla de Sebastián o Jerónimo, por favor no duden en llamarnos o escribirnos al correo. Que tengan un excelente día, un muy feliz 18 también. Hasta pronto y nos estamos viendo. Hasta luego. Benjamín, antes de hacer el corte final, te quería consultar si está la posibilidad, si quedó grabada la presentación, y si va a haber la posibilidad, en el fondo, de subir un link porque hay mucha gente que no se pudo conectar por topes de horario, pero es re interesante que puedan acceder a toda la información, sobre todo que nos entregó Sebastián. Sí, de todas maneras, la charla les va a llegar a todas las personas que se inscribieron y de todas formas a las personas que no se pudieron inscribir o no se pudieron meter también les va a llegar, se las vamos a hacer llegar la grabación
así que no se preocupen, la pueden ver más detenidamente, y cualquier duda que ahí les vaya surgiendo, también nos pueden hacer llegar sus preguntas. No, fantástico, fantástico. Yo quería darles las gracias a ustedes dos. Benjamín, muchas gracias por todo tu apoyo, toda tu ayuda. Para eso le pagan. Bien me parece. Sebastián, también mi agradecimiento, súper interesante. Te lo comenté, me interesaba mucho que pudiese entregar este mensaje a nuestros productores. Vamos a coordinar también todos los productores que tengan inquietudes mayores de poder coordinarnos y poder canalizar probablemente en conjunto con un grupo de productores hacia Sebastián. Y por último, como un mensaje final, esta temporada se viene bien complicada por todas estas nuevas exigencias, pero es un llamado a la calma. Estamos optimistas en que en conjunto vamos a sacar adelante la temporada y es nomás a ser ordenados, a ser bien conscientes de lo que está en juego detrás, entonces ser muy transparentes y tener una muy buena coordinación y retroalimentación con el equipo técnico, con los agrónomos que den a cada productor. Está a la mejor disposición de parte nuestra, de la empresa, a apoyar en esta complicada situación de dar cumplimiento a este protocolo. Y cualquier novedad que se vaya teniendo al respecto, quédense tranquilos que los vamos a estar manteniendo bien informados. Así que los agradecimientos finales. Muchas gracias y gracias a todos los productores que nos acompañaron en esta charla. Esperamos que haya sido de mucha utilidad y que les haya servido para aclarar conceptos en ambos temas. Eso de mi parte. Perfecto, Jerónimo. Igualmente, nos despedimos entonces. Les recuerdo, nos pueden hacer llegar todas las dudas cuando quieran. Vean la presentación, la grabación que les va a llegar y coméntenos qué les parece, cualquier duda, etcétera. Nos escriben, nos llaman, para eso estamos. Eso. Muchas gracias y que tengan un muy buen día. Cuídense mucho. Chao, muchas gracias.